Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estás viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre donde puedes seguir toda mi actividad literaria, pero también os hablo de series y películas. Si te gusta el vídeo, por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos. También puedes encontrarme en Twitch con el mismo nombre de Entre Tulipanes. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de 10 libros que para mí son 5 estrellas. No es mi top 10 de libros 5 estrellas, ¿vale? Porque de hecho me he obligado a mí misma a no meter libros como Orgullo y Prejuicio y Frankenstein, que son de mis novelas favoritas del mundo mundial, porque soy muy pesada y siempre os hablo de esas novelas, ¿no? Y otras tantas similares. Con lo cual he decidido dar una oportunidad a otros libros que también me parecen súper top y a los cuales yo le doy la máxima puntuación de 5 estrellas, y entonces quería hacer una lista como variada y que incluyera muchas lecturas de este último año o a lo sumo el año anterior. Dicho esto, vamos allá. Primer libro de la lista, pues he puesto Amarilla, que fue una de mis últimas lecturas, bueno, no última, pero de los últimos libros que leí en 2023. Una absoluta maravilla. Fue el primer libro que leí de Rebecca Kuang, que es la autora, y este libro lo ha traído a España Hidra Editorial. Yo a estas alturas de la vida ya he leído más libros de esta autora, además súper distintos, nada que ver con Amarilla, que es un libro de contemporánea y digamos que no hay fantasía ni magia ni nada de esto, como por ejemplo hay en Babel, que es también de la misma autora, y otro universo. Es como que esta mujer toca muchos palos distintos y escribe muy bien todo lo que hace, la verdad. Pero yo os voy a hablar de Amarilla. Amarilla es un libro que, a ver, no es que sea un thriller psicológico, pero para mí sí que tiene tintes de thriller psicológico, sin ser yo una persona que lee este tipo de libros. ¿Por qué os digo todo esto? Porque la premisa es la siguiente. La protagonista, que es caucásica, es amiga de una escritora famosa que es asiática, concretamente de origen chino. Esta escritora, en las primeras páginas del libro, además te lo dice desde el principio, en plan, pues el día que fulanita murió, que yo no me acuerdo del nombre, fulanita es la escritora famosa. Entonces la protagonista realmente te cuenta cómo vio morir a su amiga, entre comillas, porque en el fondo le cae mal esta persona. Es que, a ver, no sé cómo explicar esto, pero no es que yo llegue a empatizar y a amar a la protagonista porque es un poco perra, pero está tan bien escrito, ella se autoengaña tantísimo porque está escrito en primera persona, que tú llegas inconscientemente a empatizar con ella a veces, y yo me sorprendí a mí misma deseando que no le pasara algo malo cuando en realidad es una perra. No sé explicar esto mejor. Es como que su amiga muere ante sus ojos por cosas de la vida que, bueno, lo averiguas muy rápido, pero no lo voy a decir para tampoco quitaros esa sorpresa, ¿no? Pero sí que sabes desde el minuto 1 que la amiga ha fallecido, y la vaina está en que esta chica, aprovechando que su amiga está muerta, su amiga rica y famosa escritora, ella que también es escritora, pero es una escritora fracasada, pues utiliza un manuscrito que no ha visto la luz de esta autora fallecida y lo publica en su nombre, ¿vale? Y a partir de aquí empiezan a pasar una serie de cosas. Esta mujer llega a subir a lo más alto, pero claro, ¿por qué digo yo lo de thriller psicológico extraño? Porque ella vive constantemente con la paranoia de que la van a descubrir, y es heavy porque hay veces que te ríes porque sinceramente la pava esta, la protagonista, no es que sea graciosa, es que hace unas cosas que te da la risa, en plan casi la risa un poco nerviosa, ¿no? De what the fuck, ¿qué coño estás haciendo, tío? O sea, no lo puedo entender. Y unas reflexiones cero empáticas con el racismo. De hecho, es que está muy bien elegido y pienso que la autora escribe muy bien por eso y enfoca muy bien la historia, porque al final le ha dado voz a la villana, digamos, ¿vale? O sea, esta pava no solamente es que es amiga falsa de la chica que muere, en el sentido de que le cae mal, pero sigue quedando con ella por puta conveniencia, que esto lo hace mucha gente. Llevarse bien con personas con las que realmente no son afines porque piensan que pueden sacar algún provecho. Y luego, pues lo que tú ves son todos los pensamientos estos, ¿no? Para que os hagáis una idea del tipo, joder, ya está la tonta esta hablando de su puto champán que me importa una mierda. Eso pienso por dentro, pero por fuera pues brindo con el champán y sonrío, ¿no? Pues es un poco este perfil de persona. Y claro, el libro engancha que flipas. Yo lo devoré, me lo leí rapidísimo, y eso que engaña porque la letra es bastante chica, o sea, es como que parece que el libro tiene X páginas, pero luego en realidad yo diría que tiene más porque han puesto la letra como pequeñita, ¿no? La editorial. En fin, pero aún así, esto lo digo porque te fumas el libro, vamos, lo más grande. Y tiene un final para mí mega épico, porque la forma de definir este final es una pescadilla que se muerde la cola. Y además te hace entender, es que claro, no puedo decir esto porque es spoiler, pero bueno, en fin, es que quiero decir tantas cosas porque el libro me ha gustado mucho, pero bueno,
bueno, voy a ser buena y no voy a spoilear más y no voy a decir nada más. Tenéis que leerlo porque os enteráis bien de los entresijos de lo que es la industria editorial, porque yo siempre, vamos, y soy la primera a la que esto le ha ocurrido, cuando yo era una mera lectora y aún no pertenecía al mundo de los escritores como lo pertenezco ahora, yo pensaba que todo esto era mucho más bonito de lo que en realidad es. El tema de publicar con editoriales, tratar con editoriales, con editores, editoras, prensa, etcétera, 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 pues como muchos mundillos, apesta un poco, y además el dinero que se gana no es tanto como una se cree, y eso que en las cifras que se manejan en el libro son cifras de Estados Unidos, que aquí son muchísimo más bajas, tanto de lectores, lectoras, como de dinerito que te llevas. O sea, todo lo que leáis en este libro es un reflejo de la realidad también editorial que hay en España. Lo único que difiere bastante son las cantidades de dinero, que aquí se mueve bastante menos dinero de lo que se mueve en Estados Unidos. Y aún así, todo el salseo que podáis ver ahí, la forma de enfocar ciertos temas a la hora de vender un libro, bueno, pues qué decir, es que todo negocio creo que tiene un lado oscuro, el mundo editorial también lo tiene, por supuesto, y quien diga lo contrario pues miente, y en este libro hay muchísimo salseo. La premisa de leer todo desde la perspectiva de la villana de la historia me parece increíble, y bueno, en fin, para mí el libro es un 10 de 10, un 5 estrellas. Siguiente libro de la lista, La isla de las mujeres del mar. La isla de las mujeres del mar se publicó en España con Salamandra y está escrito por Lisa See. Vale, este libro, esta novela, me parece una muy buena manera de acercarte a la cultura coreana, porque al final, independientemente de que te guste Corea o no, seas fan de Corea como yo o no, es un libro que, a pesar de ser una novela de ficción, me refiero a que los personajes son inventados, cuenta muchísimas cosas históricas de la isla de Jeju, que es una isla muy famosa en Corea, donde están las pescadoras, las Hangyo, que yo no sé pronunciarlo, siempre me invento el nombre, pero bueno, estas pescadoras que pescan sin bombas de aire y movidas de estas, ¿sabes? Que aguantan la respiración, ellas bajan para abajo y son unas cracks, pues son patrimonio de la humanidad. Su historia es como muy particular, incluso en Corea, no es que en Corea todo el mundo haga esto, ¿vale? Es que se hace específicamente en la isla de Jeju y lo hacen específicamente las mujeres de la isla de Jeju. Es verdad que cada vez quedan menos, pero durante un montón de años, incluso gente de otros países, pues Rusia, etcétera, que esto en el libro lo ves bien, las llaman para pescar en zonas muy concretas en las que no pueden pescar nadie más que ellas. O sea, es absolutamente increíble. Me pareció una historia muy conmovedora, en concreto la que se cuenta sobre la protagonista, ¿vale? Separemos la parte histórica de la parte de ficción. Entonces, la protagonista pues tuvo una mejor amiga, y el libro empieza con la hija de esta mejor amiga viniendo a buscarla muchísimos años después, siendo esta señora ya anciana. Entonces el libro sobre todo te cuenta el pasado de ellas y de vez en cuando puntualmente vuelve al presente para hablarte de la situación actual de esta señora anciana y de la otra. La vaina es que no solo es una historia de supervivencia, es algo que desde dentro te cuenta cómo funcionan estas comunidades de mujeres pescadoras, el matriarcado que había en esta isla, donde los hombres se ocupaban, bueno, y se ocupan de la crianza de los niños, y las mujeres son las que se ganan los dineros, pues sumergiendo en el mar y pescando, lo arriesgado que es, cómo está tan arraigado el tema del chamanismo en esta isla en concreto, porque es verdad que en Corea del Sur como que no es tan raro acudir a chamanes para X cosas, como también a lecturas del tarot, lecturas del futuro, como que creen bastante en estas cosas, ¿no? Pero en concreto en la isla de Jeju es que siempre hay una chamana, un chamán, que se ocupa de, como digamos, de la parte religiosa de estas comunidades, y eso también a mí me encantó, ¿sabes? Pues cuando alguien perece en el mar, y por desgracias de la vida, porque incluso ellas que son profesionales también están expuestas al peligro, pues cómo afrontan ellas la muerte, cómo la ven, y en este caso estas dos amigas, cómo viven las guerras que hay, porque claro, esto transita durante muchos años, ¿no? Y entonces hay por un lado la invasión de Japón y luego guerras entre Corea del Sur y Corea del Norte, un poquito como otra novela que voy a mencionar después, que también está en esta lista. Sea como fuere, ellas al final pasan por lo mismo de diferente manera. Una tiene una situación y otra tiene otra. Ya sabéis esto de los matrimonios de conveniencia, que son muy típicos en cualquier cultura casi, desde tiempos inmemoriales. En este caso, las dos tienen unos matrimonios muy diferentes que marcan su vida muchísimo. Entonces pasan por lo mismo de forma muy distinta. Se llegan a hacer bastante daño la una a la otra, pero al mismo tiempo también se llegan a querer. Es como toda la historia de ellas engancha
muchísimo, y todo el rato quieres saber qué pasa, tanto con ellas como pues con su situación a lo largo del tiempo. Más lo que os digo de aprender sobre estas mujeres pescadoras, sobre la cultura coreana, que es una cultura muy diferente a la cultura occidental. En fin, bueno, no sé, es como que siento que es un libro perfecto para aprender históricamente ciertas cosas, que yo soy muy curiosa a la hora de, bueno, temas de historia. Hay muchísimas cosas que en el colegio en España nunca se han hablado sobre otros países. En España, cuando estudiamos historia del mundo, es bastante general y no, a menos que hayas estudiado la carrera de historia, no profundizas sobre muchísimos temas, y ni muchísimo menos hemos visto cosas sobre Corea en el colegio. Entonces yo, cuando algo me pica la curiosidad, más que leerme un libro de texto sobre X parte de la historia de algún país, pues me gusta mucho leer este tipo de novelas históricas que combinan ficción, es decir, con una historia que te engancha mucho, con hechos reales, y tú aprovechas y aprendes un poco de la situación de ese país en ese momento. Entonces, a mí me encantó y yo lo recomiendo mucho. Siguiente libro de la lista con 5 estrellas, El encuadernador. Bueno, este sí que es verdad que también lo repito un montón, pero es que yo no me canso. Este libro está publicado en España por Plaza y Janés y escrito por Bridget Collins. ¿De qué va esta novela? Básicamente es el mundo que nosotros conocemos, pero, y esto lo hace muy bien la autora porque también lo hace en otro libro que tiene, que me leí de ella, que ahora no me acuerdo del nombre, no sabes situarte en qué espacio temporal es, me refiero. Sabes que no es 2023 y te imaginas que puede ser como entre el 1800 y 1900, pero ella nunca da fechas. O sea, es como que por el contexto y las descripciones te da a entender, pues eso, que no hay nuevas tecnologías, que el mundo se parece bastante, pues lo que digo, a esta época de entre el 1800 y 1900, pero tú no lo puedes situar en el espacio-tiempo, y a mí, por lo que sea, eso me gusta. Y la única cosa es que en este mundo tan parecido al nuestro hay una peculiaridad, y es que los libros están prohibidos por una razón X. Digamos que este es el toque mágico surrealista de la trama y lo que lo cambia todo. Y entonces existe una figura que es muy necesaria, y nunca digo por qué, porque si no es spoiler, que a pesar de que los libros están prohibidos, es necesario el oficio de encuadernador. Es una contradicción muy grande, yo lo sé, pero esto lo descubres leyendo el libro. Y yo siempre hablo de que este libro tiene como dos partes, ¿no? La primera parte en la que el protagonista, que le sacan, bueno, es un chico que, además esto es importante, encuadernador se nace, no se hace, es decir, tú no puedes aprender a ser encuadernador, es como que naces con el don de poder encuadernar. Sé que es confuso, pero repito, leyendo el libro lo entiendes mejor. La vaina es que este protagonista nace con el don de encuadernar, y entonces su familia no le queda otra que ir a, bueno, pues a que él aprenda a afinar este don, digamos, con pues una señora que es encuadernadora, una señora viejísima, que es la que le enseña el oficio a él, bueno, y a manejar su don para encuadernar. Para mí, la primera parte del libro es él aprendiendo esto y conviviendo con la anciana y descubriendo X cosas que a ti te rayan pero tú no entiendes, y luego está la parte 2 en la que todo cuadra, todo encaja, entiendes de pronto millones de cosas que te dejaban perturbada como en la primera parte del libro, y de pronto a partir de ahí el libro es frenético y no puedes parar de leer. La lectura de la primera mitad del libro es un poco más lenta, pero no quiere decir que no interesante. Yo siempre lo digo, aunque el libro desde el principio no tengas este frenesí de lectura, me parece interesantísimo, ¿no? Lo siguiente. Entonces yo nunca podía parar de leer, o tenía siempre ganas de sentarme a leer, aunque la lectura no fuera rápida. Luego ya sí que es cierto que a partir de un punto, cuando todo hace clic, tu cabeza te explota y dices, necesito saber dónde va a llevarnos esto. Y la verdad, a mí este libro me encantó, me sorprendió mucho, muchas cosas, y pues nunca me cansaré de repetirlo. Y de hecho, no lo he hecho todavía, y siempre lo digo cada vez que hablo de este libro, y en algún momento de mi vida lo haré, yo creo. Este es de los libros que yo creo que entiendes mejor todo cuando lo vuelves a leer. Y ahí lo dejo. Siguiente libro de la lista, Los 7 maridos de Evelyn Hugo. A mí Taylor Jenkins Reid es una autora que me fascina. Su primer libro que yo leí fue Daisy Jones and the Six, que de hecho hace poco hice relectura para un vídeo del canal que no sé cuándo veréis. Y aún así, mi libro favorito de ella, y mira que ese me encantó, es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. También le daría un 5 estrellas al de Daisy Jones and the Six, la verdad. Pero bueno, en este caso vamos a hablar del que nos procede. Los 7 maridos de Evelyn Hugo a mí me decía, no lo sé. Yo cuando vi esa portada, que yo aún no era fan de la autora, dije, es que no me llama, porque parece como un libro de romance erótico. Y yo no tengo ningún problema con esos libros, de hecho leo, pero era como, es que no sé, por lo que sea, no me apetece leer la vida de una señora que se casa 7 veces. Cuán equivocada estaba, es un libro que al final me acabaron regalando mi amiga Ana, que siempre que me dice, este libro te va a encantar, al final tiene razón, y así fue. Y esta novela nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, como que es una actriz en los años 60, ¿vale? Desde cómo ella es nadie en la vida hasta convertirse en el top de la industria cinematográfica de ese momento, y la mujer más solicitada del universo, rollo Marilyn Monroe, ¿vale? Y nos cuenta por qué se tiene que casar con 7 personas a lo largo de su vida. Y digo tiene porque muchas veces no es quiere. Aparte de que eso es mega salseante, luego el verdadero amor de su vida es la persona más inesperada. Yo me explotó el cerebro, me encantó, el carácter de ella me flipa, los
personajes femeninos que construye esta autora en general me encantan muchísimo. Yo recomiendo mucho que leáis este libro porque también me pasa igual, es de estos de no poder parar de leer, de que se me hace corto y de además muy cinematográfico, ¿vale? O sea, yo veía todo el rato la película en mi cabeza, que no me ocurre con todos los libros porque hay algunos libros que no se prestan a película, rollo como que hay que quitar mucha paja y habría que reestructurarlo porque no son muy cinematográficos. Este sí lo es y yo tengo fe en la vida de que hagan serie o película en algún momento, igual que hicieron con Daisy Jones and the Six. Siguiente libro de la lista, Little, que es la historia de Madame Tussaud, la primera mujer y única e inigualable señora en crear un museo de cera. Es tan trascendente esta mujer que ahora mismo podéis ver en muchísimas ciudades del planeta Tierra museos de cera de Madame Tussaud. Todos los museos de cera son de esta señora. Evidentemente ya está ya más que muerta la pobre porque es de hace un tiempo, pero quiero decir, los museos se llaman así. El Museo de Cera de Madame Tussaud. Tenéis en Nueva York, tenéis en Londres, tenéis en Madrid, imagino que en más ciudades, y os digo los que yo he visitado. Sea como fuere, yo sinceramente desconocía que estos museos los había originado una mujer, no tenía ni idea. Y de hecho vi este libro publicado por Blackie Books y escrito por Edward Carey y debo decir que solamente lo cogí en colaboración en su momento porque transcurría en la Revolución Francesa y me interesó el tema y aún así me llegó. Es tan sumamente gordo que dije, oh my god, ¿en qué momento me he metido yo en este jardín? Lo pospuse muchísimo, cuán equivocada estaba, porque después cuando lo empecé, no hay libro más gordo que yo haya leído tan rápido como el de Little. Literal, solamente quería leer este libro. Cuando yo estaba leyendo esta novela, es que no quería hacer nada más. Enamoradísima del personaje de Madame Tussaud, porque te cuenta su vida desde pequeña hasta que fallece, ¿vale? Es todo el transcurso de su vida, desde su perspectiva. Ella es mega divertida, es una representación ficticia de su vida, porque el autor le ha dado una voz. Nosotros no conocíamos a esta señora, no la conocemos, ya no la vamos a conocer, y está claro que no sabemos si era tan simpática y maja como en el libro la ha puesto este hombre. Desde luego no tenemos ni puta idea, es una interpretación que él ha hecho de este personaje. Lo que sí que es cierto es que está todo basado en hechos reales, que este señor tardó 10 años en escribir este libro, 10 o 11, y que está documentadísimo y todas las personajes históricos que se mencionan en el libro son reales y todos los sucesos históricos ocurrieron de verdad. Luego, el toque de personalidad que él ha dado a la protagonista pues es totalmente personal, pero para mí súper ingenioso, súper divertido. Es una chica que fue adoptada por un señor que hacía cabezas y cosas de cera y órganos y demás para un hospital, ¿no? Entonces era un señor, claro, a mí lo que me gusta es porque tiene unas vibes un poco de Tim Burton esta historia, en el sentido de que ella es adorable y monísima y además muy pequeña, por eso le llaman Little. Este señor da un poquito como de grima, ¿no?, a la gente, pero a ella le fascina el señor y no le asusta que haya 50 cabezas de cera en la casa o órganos de cera. Este señor evidentemente sabe mucho de anatomía y lo desgrana todo hasta más no poder. La relación de este padre adoptivo con ella me parece fascinante, o sea, son monísimos los dos. Un poco estas vibes que te da, pues yo que sé, de Mandalorian con Baby Yoda o otra vez Pedro Pascal en The Last of Us con la niña, pues un poco estas vibes de señor que no tiene ni puta idea de criar, de pronto se queda al cargo de una niña que es adorable y los dos hacen un dúo dinámico increíble. Te cuentan toda su vida y te cuentan cómo ella acaba desarrollando esta pasión por construir también muñecos de cera al detalle, hasta el punto de crear ella por primera vez en esta época de la Revolución Francesa un museo de cera real. Y claro, en aquel entonces, a día de hoy la gente sigue visitando los museos de cera y son la verdad increíbles, porque yo cuando voy siempre me impresiono, pero en ese momento todavía más, porque imaginad que, bueno, pues estáis en esta época de la Revolución Francesa y no hay televisión, no hay móviles, estas vainas, ¿no? Entonces, para ver a ciertas celebridades, si resulta que llega una persona y te abre un museo donde tú puedes ver a estas personas, las caras de estas personas célebres de las que tú oyes hablar pero nunca has puesto cara, como así de cerca, pues la gente eso le parecía muy salseante. De hecho, lo empieza a hacer como con criminales y demás. Bueno, mucho morbo, porque era una época muy morbosa, la verdad. Muchísimas curiosidades históricas del momento y también esta señora, pues la cantidad de personas famosas de esa época que conoció. O sea, absolutamente increíble su historia también personal, de cómo ella se cría, con quién vive, pues de quién se enamora y todas sus movidas, de cómo llega a ser quien es. Todo el puto libro es interesantísimo, nada aburrido, y yo flipé de lo mucho que me gustó. Y siempre pasa que cualquier persona que me hace caso y lo lee, véase por ejemplo Inés del Instagram Green Good World, queda extasiada y después me dicen, me encanta el libro, muchas gracias, y no paran de recomendarlo. Una fucking maravilla. Siguiente libro de la lista, Pachinko. Pachinko está escrito por Min Jin Lee y publicado por Quaterni en España. Pues Pachinko también es un libro que incluye mogollón de historia, de
Corea y especialmente de toda la época y todo el conflicto de Corea con Japón, porque además pasan muchísimos años. De hecho, el libro nos cuenta todo el recorrido de la protagonista y como rollo sus hijos, ¿no? En plan, qué pasa con ella y con sus hijos. Aunque ella no deja de ser nunca la protagonista principal, ¿vale? A mí me flipa, tenéis en el canal un vídeo de comparativa de la serie versus el libro, donde también hago más hincapié en más detalles por si sentís que os da curiosidad y aquí no explico lo suficiente o queréis saber más. Con esta historia me ocurre igual que por ejemplo con Little. Hay muchísimos datos históricos, aprendí muchísimo pues de esta relación tensa entre Corea y Japón por la invasión japonesa, cómo vivían los coreanos en esa época, tanto en Corea como en Japón, cómo se siente un coreano viviendo en Japón en esa época y posteriormente a esa época, cómo son repudiados tanto en su propio país como en Japón, un montón de cosas que yo desconocía y que me parecieron súper curiosas, más sumado a la historia de ella, que es increíble. O sea, una historia de superación como ninguna otra, una mujer luchadora como ninguna otra, una mujer que no tiene recursos y que levanta a su familia de la nada en una época muy complicada. Y me pasa igual, está mezclada con muchas desgracias pero también con muchas cosas bonitas. Es un libro como, pues de estos que tú te encariñas mucho de los personajes y parecen al final tu familia y estás leyendo el libro deseando saber qué más ocurre. De hecho hay varios así en esta lista y es que yo revisando mis estanterías, bueno, volví a ver estos libros y dije es que la gente tiene que leer estas historias, así que Pachinko, muy recomendable también. Siguiente libro de la lista, El cuento de la criada. Este es un libro del que hacía mucho tiempo que yo no hablaba, pero que me fascina. De hecho, creo que leí esta novela pues más o menos cuando vi el canal hace 5 años y hablé mucho de ella en esa época y luego no he vuelto a tocar el tema. También tenéis un vídeo de comparativa de la serie versus el libro. Este libro es una fantasía, es una obra de arte de principio a fin. También tiene para mí uno de los finales más épicos y mejor cerrados que puede haber para el tipo de historia que es. Y es un poco pues ciencia ficción de la vida. Está escrito por Margaret Atwood y publicado en España por Salamandra. Es verdad que en la serie lo pusieron como en la época actual, ¿sabes? 2000 y pico, pero en el libro es la realidad y la actualidad de cuando la autora lo escribió, que eran los 80. Entonces el presente, digamos, de la novela son los años 80-90 y no los 2000 como lo han hecho en la serie que lo han adaptado, ¿no? En fin, en esa época de repente de la nada, pues por creencias X y por movidas X que está muy bien descubrir cuando lees el libro si nunca lo has leído, la realidad de la gente cambia por completo, todas las mujeres pierden sus derechos, la gente rica es la única pues que tiene X privilegios de vida y a las mujeres de clase baja se las deja en lugares apartados y se las utiliza básicamente para ser criadas en las casas X y engendrar a los hijos de estas familias ricas, ¿no? Para que los hijos los tengan estas mujeres en vez de las esposas de los hombres ricos. Lo esencial, aparte de ese tipo de esclavitud que es una puta locura, es el hecho de ver cómo de la noche a la mañana las mujeres pierden sus derechos y sus libertades de una forma radical y encima no hace nadie nada para pararlo. Es terrorífico, es un libro que en realidad está de puta madre porque todo lo que vives de las reflexiones que tiene la protagonista es muy enriquecedor y como que aprendes mucho de las propias reflexiones de la autora a través de los ojos de la prota y de las circunstancias del libro, pero al mismo tiempo es aterrador porque ver esa realidad que a mí, yo siempre lo digo cuando hablo de este libro, no me parece tan de ciencia ficción porque vivimos en un planeta que yo no entiendo nada y a mí a veces me da miedo en qué podemos convertirnos teniendo en cuenta hacia dónde van ciertos países del planeta Tierra y los seres humanos en general. De hecho es que pasa cualquier tragedia y las primeras en perder sus privilegios, sus derechos y sus libertades son siempre las mujeres. Entonces, claro, a mí no me parece que este libro sea tampoco ciencia ficción porque en algunos países de hecho es así. Así que bueno, es un libro para reflexionar, es un libro duro, pero es un libro que también está de puta madre y bueno, es verdad que terminas de leerte esta historia y dices, puta vida, damos asco. Siguiente libro, El canto de las montañas. Bueno, El canto de las montañas es muy del palo de Pachinko y de la isla de las mujeres del mar, pero en este caso en Vietnam. Y nos cuenta también la historia de una protagonista a lo largo de todos los años de su vida durante la invasión japonesa. También los japoneses, la verdad, los pobres han dado bastante por culo a muchos países vecinos y en Asia, en ciertos países de Asia, consideran a Japón como criminales de guerra. Esto lo he aprendido yo leyendo estos libros y viendo X documentales y visitando países como Corea, que allí, pues en un templo, recuerdo, de Gyeongju creo que fue, un señor nos explicó todo esto en un inglés muy bueno porque era un señor que trabajaba para la fábrica de Ford cuando era joven y hablaba inglés que flipas. Y este hombre nos explicó mucho de esta historia y
de cómo Corea considera a Japón un criminal de guerra, Vietnam evidentemente también, porque Vietnam también sufrió esta opresión por parte de Japón, y yo creo que lo que más odian estos países no es solamente el trato que Japón tuvo con ellos en el pasado, sino que jamás ha sido un país que asuma estos crímenes ni pida perdón por lo que ha hecho, con lo cual siempre hay como unas tensiones raras ahí, y hay muchísima gente que a día de hoy también tiene la cruz hecha a Japón. Entonces bueno, yo aprendí bastante de esto leyendo estos libros, y en este en concreto, que voy a leer el nombre de la autora porque es que me parece, yo lo siento, impronunciable, Gujen Pan Khemai, que es la autora, bueno, pues esta mujer es vietnamita, tiene un nombre particular que yo pido disculpas, no sé leer. Y en España, por cierto, está publicado por Alianza. Bueno, pues esta novela me fascinó muchísimo, por lo mismo que Pachinko, porque me encariñó mucho de la protagonista, de todo lo que tiene que pasar. También habla de la reforma agrícola de ese país, que eso ya es una guerra interna, un poco contra la gente que tiene dinero y abusa de los demás y explota a los demás. Eso ya es como una guerra interna, entonces hace una reforma agrícola muy dura y se aprovecha esa excusa para, en fin, asesinar y matar a sangre fría a mucha gente. Entonces, claro, Vietnam sufre por partida doble, porque en muy poco tiempo tiene la reforma agrícola o reforma agraria, no me acuerdo cómo se llama, y la invasión de los japoneses. Entonces, muchísimas desgracias una tras otra, pero yo es que termino estos libros, no sé, con un poquito los pies sobre la tierra, porque a veces nos quejamos de ciertas cosas, por ejemplo en mi caso, con una vida con la que tengo muchísimas más facilidades, y estos libros me ponen un poco los pies en la tierra, en plan de, bueno Lidia, a lo mejor las cosas no son para tanto, céntrate y supera tus problemas con otra actitud y no seas un poco llorona, que soy un poco llorona, la verdad. Entonces veo a estas mujeres, porque en este caso tanto La isla de las mujeres de mar como Pachinko como El canto de las montañas, las protagonistas son mujeres, que esto pasaba mucho, porque es que al final los pobres hombres tenían que ir a la guerra a pelear, que esto también es fruto del machismo, que ellos tengan que dar la cara y pelear en nombre de personas que están moviendo los hilos por otro lado, y las mujeres sean las que tengan que cuidarse en casa, y pues son ellas evidentemente las que tienen que sacar adelante a las familias, las que tienen que trabajar, son ellas a las que violan, son ellas a las que, bueno, en fin, ahí evidentemente sufrían hombres y mujeres de forma muy injusta y desigual, pero la vaina es que a mí estas historias me inspiran, estas mujeres me inspiran, y este libro pues merece mucho la pena, igual que todos los de esta lista, ¿no? Pero en concreto de los que pertenecen, digamos, a la rama un poco histórica, este libro también es increíble. Siguiente libro de la lista, Las bestias olvidadas de Eld. Este libro está escrito por Patricia McKillip y está publicado en España por Duerme Vela. Es un libro autoconclusivo, bastante finito, que se lee muy rápido, de fantasía, que me encantó muchísimo. La protagonista vive en una montaña pues con las bestias, la montaña de Eld, ¿no? Pues vive ahí con unas bestias como mágicas con las que ella tiene, bueno, poderes, conexiones, bla bla bla, y vive separada del mundo de los humanos. Y entonces es una historia muy de fábula, ¿no? Como una leyenda, un cuento, digamos, pero más adulto, ¿vale? De lo que le contarías a un niño pequeño, pero lo que yo quiero decir es que la forma en la que está contado es como muy de fábula, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho la forma en la que está narrada el libro, porque me parece muy original y diferente de lo que yo suelo leer en historias de fantasía. Por supuesto, me gusta también la trama, y la vida de ella cambia porque le ponen un bebé en la puerta de su casa al que abandonan, y de pronto esta chica, que no tiene ningún contacto con el mundo de los humanos, pues tiene que hacer X cosas y vivir de cierta manera. Me gusta mucho todo lo que ocurre, la historia de amor me sorprende un montón, no pensé que fuera un libro que fuera a incluir una historia de amor tan bonita, y a mí estas cosas también pues ganan puntos, porque era un libro, de hecho, que es que yo pensaba que no iba a haber ninguna historia de amor, y de pronto sí la hay, y además es preciosa, y me encantó todo, y bueno, en fin, el libro es maravilloso, la portada es absolutamente perfecta, y pues un libro que evidentemente pongo un 5 estrellas. Y último libro de la lista, Almendra, escrito por Won Pyeong-song y publicado en España por Temas de Hoy, por lo menos la edición que yo tengo. Este libro, bueno, pues puede que os suene porque es uno de los libros más famosos de los últimos años que venga de Corea, rollo pues internacionalmente, ¿no? Porque evidentemente Corea tendrá un mogollón de bestseller en su haber, pero hay X títulos de la literatura coreana de estos últimos años que han llamado mucho la atención, y entre ellos está Almendra. Almendra es un libro que me fascinó porque además no tenía ni idea de qué iba, simplemente quise leerlo por la popularidad del libro, y también porque, no voy a mentir, yo soy muy sincera, mi marido, Suga de BTS, lo leyó, y también RM del grupo, ¿no? Entonces me llamó la curiosidad que ellos dos leían el libro, dije, venga, es finito, le voy a dar una oportunidad, tal. Luego me encantó, y también pues un libro 5 estrellas 100%. ¿De qué va esta historia? Pues nos cuenta la historia de un adolescente que tiene las amígdalas del cerebro muy pequeñas, y entonces no puede empatizar como con los sentimientos, ¿no? Entonces, al principio del libro, que esto no es spoiler, también te lo pone en la sinopsis,
él ve morir a su madre y a su abuela, y entonces ni siquiera es capaz el pobre de reaccionar ante lo que está pasando de una forma que no sea como totalmente racional, los sentimientos como aparte, ¿no? Es precioso ver cómo sale adelante él solo, porque tiene que vivir solo, e intenta sobrevivir con las técnicas y con las guías que su madre y su abuela le dejaron como para entender los sentimientos de la gente, empatizar con las personas, porque son cosas tan sencillas como que él no sabe que si algo te pone contento tú debes sonreír, entonces no sabe interpretar estas cosas en las demás personas ni transmitirlas a las demás personas. Un libro en el que tú reflexionas mogollón, sufres, lloras, ríes, o sea, un poco de todo. Y lo que me encanta es ver cómo las personas de su alrededor le intentan ayudar en la medida de lo posible. Personas que evidentemente van apareciendo, algunas que ya estaban. Entonces, bueno, es un libro bastante interesante, de hecho muy adictivo también, porque también me lo leí súper rápido, también es verdad que no es muy largo. Y ya estaría, con este libro terminamos la lista. Hasta aquí mis recomendaciones de 5 estrellas. Hay más libros en mi vida a los que pondría 5 estrellas. He hecho esta selección porque me parecía variada, pues actual y demás, pero por favor dejadme en comentarios libros a los que vosotros dais un 5 estrellas para que yo también eche un ojito y saque nuevas lecturas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos. Lo que estáis viendo en pantalla son mis novelas ya publicadas. En época de tulipanes y El baile de la libélula son libros autoconclusivos, y El chico de las flores y La chica de los libros es una trilogía ya terminada. Abajo en la cajita de descripción tenéis los links de compra de todas estas novelas por si alguna os interesa. Y ahora veréis que aparecen en pantalla 2 vídeos que yo creo que os pueden interesar, más un botoncito de suscripción al canal. Muchísimas gracias a la gente que me ve siempre, bienvenidas, bienvenidos, gentes nuevas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!